¿Qué pasaría si te dijera que el Canal de Panamá, orgullo nacional, fue el resultado de traiciones, pactos secretos y millones repartidos entre manos ocultas? Y no solo eso, quédate hasta el final del video, porque exploraremos una hipótesis que podría cambiar tu forma de ver la historia. ¿Y si el canal nunca hubiera sido devuelto a Panamá? Lo que muchos celebran como una hazaña de ingeniería, esconde una historia mucho más oscura. Una historia donde presidentes vendieron más que tierra, donde diplomáticos jugaron al ajedrez con nuestra soberanía, y donde el verdadero precio del canal aún lo estamos pagando. Hoy, en Históricamente Hablando, te revelo la oscura verdad del Canal de Panamá. Porque la historia no se cuenta, se revive. Empecemos, el canal que nunca fue nuestro. Mucho antes de que las compuertas del canal se abrieran por primera vez, Panamá ya era una pieza codiciada por las grandes potencias. Desde el siglo XVI, los españoles usaron el istmo como ruta clave para trasladar oro y riquezas del Perú hacia Europa. La llamada Ruta de las Indias pasaba por aquí, y desde entonces, el destino de este pequeño territorio quedó marcado por intereses que venían de muy lejos. En el siglo XIX, con la revolución industrial en marcha, el mundo moderno necesitaba una vía rápida entre el Atlántico y el Pacífico. El tiempo era dinero, y los barcos ya no podían darse el lujo de rodear Sudamérica entera por el Cabo de Hornos. Fue entonces cuando Panamá se convirtió en el sueño húmedo de comerciantes, ingenieros y políticos. Pero este sueño no fue panameño, y mucho menos justo. En ese entonces, Panamá era una provincia del Estado colombiano, y sus decisiones estaban sujetas a los intereses de Bogotá. Cuando el francés Ferdinand de Lesseps, el mismo que había construido con éxito el Canal de Suez, propuso levantar un canal en Panamá, lo hizo con el respaldo del gobierno colombiano. Pero no hubo consulta local, no hubo participación panameña. El acuerdo se negoció entre París y Bogotá. ¿Y los beneficios? También se quedaron allá. De Lesseps llegó con promesas de grandeza, pero también con una peligrosa mezcla de arrogancia e ignorancia tropical. Quiso construir un canal a nivel del mar, sin esclusas, atravesando junglas, ríos y cordilleras. Subestimó las condiciones geográficas y, sobre todo, el clima y las enfermedades. Miles de trabajadores, en su mayoría antillanos y europeos pobres, murieron por malaria, fiebre amarilla y condiciones infrahumanas. Cuerpos sin nombre eran enterrados en fosas comunes. El proyecto colapsó en medio de corrupción, mala administración y escándalos financieros. La Compañía del Canal de Panamá quebró en 1889 y con ella el sueño francés. Pero como en toda historia donde unos pierden, otros aprovechan. Ahí es donde entra Estados Unidos. Washington vio en el fracaso francés una oportunidad, una puerta abierta, pero no hacia el canal, sino hacia el control del continente. A finales del siglo XIX, Estados Unidos ya había adoptado la doctrina Monroe como excusa para intervenir en América Latina. La idea era clara: América para los americanos, pero entendiendo americanos como ciudadanos de Estados Unidos. La expansión territorial ya no era solo hacia el oeste de su propio territorio. Ahora miraban hacia el sur, y el canal era más que un paso interoceánico. Era una vía de poder, comercio y dominación. Quien controlara el canal, controlaría el comercio marítimo global. Y Panamá, para ellos, no era más que una ficha clave en ese tablero geopolítico. Una ficha que estaban dispuestos a mover, sin importar cuántas manos locales tuvieran que apartar del camino. Mientras tanto, los panameños miraban desde la orilla cómo se negociaba su destino. Sin voz, sin voto. Como espectadores de una obra escrita en otros idiomas, firmada en otros países y decidida por intereses ajenos. La historia del canal estaba por reescribirse, pero no con tinta panameña, sino con el sello de un imperio en ascenso. Y lo peor, estaba por comenzar: una separación pactada.
Corría el año 1903. Mientras Colombia enfrentaba tensiones internas y luchas políticas, Estados Unidos ya tenía claro su objetivo: construir el canal. Pero no con Colombia como intermediario. Necesitaban un nuevo trato, uno que les diera control directo, sin interferencias. Y vieron en los anhelos separatistas de algunos panameños una puerta abierta. Lo que siguió fue una separación que muchos consideran más pactada que conquistada. El 3 de noviembre de 1903, mientras tropas colombianas intentaban llegar por mar a Panamá, barcos de guerra estadounidenses bloqueaban su paso. Fue un acto de intervención directa, pero disfrazado de neutralidad. Y mientras se celebraba la separación en las calles de la ciudad, en los despachos diplomáticos, ya se negociaba el precio del alma panameña. Solo 3 días después, el 6 de noviembre, se firmó el tratado Ay-Bunau-Varilla. Pero aquí viene la ironía más dolorosa. No fue firmado por ningún panameño. Fue negociado por Philippe Bunau-Varilla, un ingeniero francés que ni siquiera vivía en Panamá, ni representaba oficialmente al nuevo gobierno. Su único interés era recuperar algo del dinero perdido en el fallido canal francés. Y lo logró, vendiendo a precio de ganga los derechos del canal. No hubo debate, ni consenso nacional, ni consulta popular. El nuevo Estado panameño nació con una herida profunda. Su territorio más estratégico estaba, desde el primer día, en manos extranjeras. Y no por imposición armada, sino por acuerdo firmado a espaldas del pueblo. Estados Unidos obtuvo una franja de 16 kilómetros de ancho, de costa a costa, bajo control absoluto. A cambio, Panamá recibiría una módica compensación anual y una promesa de protección. Pero esa protección pronto se traduciría en décadas de ocupación, control militar y subordinación económica. Tropas estadounidenses patrullaban suelo panameño, y cualquier intento de reclamar soberanía era visto como una amenaza al orden regional. Mientras tanto, los libros escolares hablaban de separación gloriosa, de gestas heroicas, de banderas alzadas con orgullo, pero muy pocos hablaban del documento firmado en Washington. Muy pocos mencionaban la cláusula que le daba a Estados Unidos el derecho perpetuo sobre el canal. Los líderes panameños de la época, necesitados de legitimidad y reconocimiento internacional, aceptaron el trato. Pero a ojos de la historia, lo que ocurrió fue una nueva forma de colonización. Sin cadenas, pero con contratos. Sin cañones, pero con convenios. Sin esclavitud, pero con dependencia. El canal, esa maravilla de la ingeniería moderna, nació sobre cimientos de intereses extranjeros, acuerdos secretos y traiciones diplomáticas. Y el pueblo panameño, una vez más, fue dejado fuera de la sala donde se jugaban las cartas más importantes de su futuro. El canal, una herencia maldita. Durante décadas, el Canal de Panamá fue un enclave extranjero incrustado en el corazón del país. Una línea invisible pero tangible dividía al país entre zona del canal y zona panameña. Una franja donde ondeaba la bandera estadounidense, se hablaba inglés, se aplicaban leyes extranjeras y se vivía un estilo de vida muy distinto al del resto del país. La llamada zona del canal se convirtió en una burbuja dentro de Panamá. Tenía sus propias escuelas, hospitales, comisarías y privilegios. Los panameños no podían ingresar libremente. En su propio territorio eran tratados como forasteros. Aquello no era integración, era ocupación. El resentimiento creció con los años. Generación tras generación, los panameños fueron educados para honrar una separación incompleta, mientras veían como su mayor activo nacional estaba en manos extranjeras. La promesa de desarrollo se desvanecía entre las sombras de una economía dependiente y una soberanía fragmentada. En 1964, la tensión estalló. Estudiantes panameños intentaron izar su bandera en la zona del canal. Querían lo que cualquier nación merece: respeto y dignidad. Pero la respuesta fue brutal. Tropas estadounidenses dispararon contra civiles. Murieron 21 panameños.
Aquella noche, la bandera nacional cayó manchada de sangre y el país despertó con una herida que ya no podía ser ignorada. Ese evento marcó un punto de quiebre. Panamá exigía justicia, exigía soberanía total. Y aunque el camino fue largo, finalmente, en 1977, bajo la presión internacional y el liderazgo de Omar Torrijos, se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Un acuerdo que establecía la transferencia gradual del canal a manos panameñas para el 31 de diciembre del año 1999. Fue una victoria, pero no sin cicatrices, porque la lucha había durado casi un siglo. Un siglo de exclusión, de injusticias, de generaciones que nacieron y murieron viendo el canal como algo ajeno. Un siglo donde las riquezas que cruzaban sus aguas pocas veces beneficiaron al pueblo que vivía a su alrededor. Y aunque el canal finalmente es panameño, la historia que lo rodea no puede ser olvidada, porque el Canal de Panamá no solo es una obra de concreto y esclusas, es un símbolo, un recordatorio de que la soberanía no se hereda, se conquista, y que las heridas de una traición no se curan con tiempo, sino con memoria. Hoy, cuando un barco cruza esas aguas, no solo transporta mercancías, lleva consigo el eco de una historia amarga, tejida con manos extranjeras, sellada con intereses ocultos y rescatada por la lucha de un pueblo que decidió finalmente recuperar lo que siempre fue suyo. Entonces, ¿y si nunca nos lo hubieran devuelto? Pero ahora hagamos una pausa y pensemos en algo que rara vez se plantea en voz alta. ¿Qué habría pasado si el canal nunca hubiera sido devuelto a Panamá? ¿Seríamos hoy un país más desarrollado? ¿O seguiríamos siendo simplemente una base geoestratégica más? Desde una perspectiva económica, algunos dirán que el canal en manos de Estados Unidos habría seguido siendo un motor eficiente, con más inversión, mantenimiento continuo y una expansión constante. Tal vez se habrían generado más empleos técnicos. Tal vez incluso más turistas, más infraestructura. Tal vez Panamá sería una vitrina perfecta del poder estadounidense en América Latina. También podría haberse convertido en un centro educativo y tecnológico, gracias a alianzas directas con universidades e instituciones de primer mundo. Quizás muchos panameños habrían tenido acceso a mejores condiciones laborales, programas de becas o incluso políticas migratorias flexibles con beneficios cruzados. Pero, ¿a qué costo? Porque no es solo cuestión de dólares y megaproyectos. Se trata de dignidad, de identidad, de saber que el activo más valioso de una nación no pertenece a otro país. Si hoy el canal siguiera bajo control extranjero, Panamá sería una nación partida en dos. Seguiríamos sin acceso libre a nuestras propias tierras, sin decisión sobre nuestros propios recursos, sin poder ejercer soberanía plena sobre lo que pasa en nuestro propio territorio. No existiría la autoridad del Canal de Panamá, no habría reinversión directa de sus ingresos en proyectos nacionales. Y muy probablemente, nuestra voz en el mapa geopolítico global seguiría siendo tenue, secundaria, invisible. Y con el paso del tiempo, quizás incluso muchos jóvenes panameños habrían crecido sin entender que había algo que recuperar. Porque cuando una injusticia se normaliza, se convierte en paisaje, en rutina, en silencio impuesto. Así que sí, recuperar el canal tuvo un precio. Costó décadas de lucha, vidas perdidas, negociaciones tensas, pero fue un acto de memoria, de justicia, de voluntad colectiva. Porque no hay progreso real sin libertad, no hay desarrollo sin control, no hay futuro sin memoria. Y por eso, el canal no solo fue devuelto, fue reconquistado. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te impactó lo que acabas de ver, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Aquí no solo contamos la historia, la revivimos. Nos vemos en el próximo episodio de Históricamente Hablando.